Meditemos de la pluma inspirada antes de iniciar. Leamos el libro El discurso maestro de Jesucristo en la página 110. Se trata del párrafo que se basa en la escritura: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Pedid. El pedir demuestra que sentimos nuestra necesidad, y, si pedimos con fe, recibiremos. El Señor ha comprometido su palabra, y ésta no puede faltar. Si nos presentamos sinceramente contritos, no debemos pensar que somos presuntuosos al pedir lo que el Señor ha prometido. El Señor nos asegura que cuando pedimos las bendiciones que necesitamos con el fin de perfeccionar un carácter semejante al de Cristo, solicitamos de acuerdo con una promesa que se cumplirá. El que sintamos y sepamos que somos pecadores, es base suficiente para pedir su misericordia y compasión. La condición para que podamos acercarnos a Dios no es que seamos santos, sino que deseemos que Él nos limpie de nuestros pecados y nos purifique de toda iniquidad. La razón que podemos presentar ahora y siempre es nuestra gran necesidad, nuestro estado de extrema impotencia, que hace de Él y de su poder redentor una necesidad. ¿O cuánto debería asegurarnos como seres humanos pecadores esta promesa 3 veces repetida? El Señor no nos abandona en condiciones complicadas y duras de alcanzar. Solamente dice: pedid. Al pedir las bendiciones que necesitamos para perfeccionar nuestros caracteres en Cristo, manifestamos nuestro deseo para su consejo y su ayuda. De esta forma demostramos que en realidad nos damos cuenta de nuestra impotencia sin Él. Al hacer esto, luego no necesitamos temer que el Señor nos falle. Claro que no, pues Él es la persona de su palabra. En vista de esto, ¿qué será nuestra oración esta tarde? Sencillamente que nos demos cuenta de nuestras necesidades, que deseamos ser limpiados de todo pecado, y que pidamos en fe, sabiendo con seguridad que recibiremos. Llamada 29. Un reino despreciado elevado a la prominencia y a la paz. Estudiaremos el libro de Isaías comenzando con el primer capítulo y continuando con el segundo. La primera parte del capítulo 1, como ven, trata de los pecados de Israel en lo antiguo, mientras que la última parte del capítulo, juntamente con el segundo capítulo, trata del restablecimiento del reino en los últimos días. Este último asunto es el que vamos a estudiar hoy. Habiendo sido instruido el profeta Isaías de que escribiera lo que iba a acontecer al pueblo de Dios en los primeros días, así como en los últimos de su historia, él manifiesta prontamente el hecho de que el Señor tiene en su mente no solo su pueblo de los antiguos tiempos, sino que también su pueblo en nuestros actuales tiempos. Esta misma doble vista en su propósito se encuentra en toda la Biblia. En esta conexión debemos hacer la pregunta: ¿es nuestro registro como pueblo mejor o peor que el de los judíos? Esto puede comprobarse rápidamente leyendo en Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 327 y 328. Leamos ahora el mensaje a la iglesia de la Odisea. Es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío, o caliente. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis 3 del 14 al 17. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Porque tú dices: yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual,
Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17:9. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, páginas 279 y 280. No necesito leer más. La inspiración declara claramente que hay un mensaje que traer al pueblo de Dios hoy día, que este mensaje tiene que ser dado, no por hombres ordinarios, sino por ministros llamados especialmente a este propósito. Y que no es un mensaje de paz y seguridad como generalmente cree el ministerio que debe ser naturalmente. El autor procura impresionarnos con el hecho de que el pueblo de Dios es engañado al pensar que está en una excelente condición. Sí, en este tiempo el pueblo de Dios está tan engañado en todas las cosas como lo estuvieron los judíos en los días del primer advenimiento de Cristo. En efecto, son peores que ellos, porque han tenido los tipos y los ejemplos del pasado, así como también la luz adicional del presente iluminando el camino que los ancianos no tuvieron. El profeta Isaías tenía tristes noticias para el pueblo de Dios en sus días. Él les advirtió que, si continuaban en sus caminos cerrados, ellos todos los malos y los buenos de igual manera, iban a ser dispersados y asimilados a otras naciones. Pero para el pueblo fiel del presente tiempo el profeta tiene buenas nuevas. Isaías 1 del 24 al 26. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. El Señor, más bien que dejar que todo el pueblo sufra las consecuencias del pecado, en este tiempo Él promete vengarse solamente sobre sus enemigos, sus adversarios que están en su iglesia. Él con seguridad limpiará y purificará su iglesia, y restaurará sus jueces y consejeros como era en el principio. Entonces sin duda será llamada la ciudad de justicia, la ciudad fiel. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera, Jeremías 31 del 27 al 30. Isaías 1, 27 y 28. Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. En estos versículos se hace una distinción entre los transgresores y los pecadores. No hay duda que los pecadores son aquellos que continuamente viven en pecado, mientras que los transgresores deben ser los que solamente pecan ocasionalmente, sin embargo, su fin será el mismo. Ambos, el pecador habitual y el ocasional, serán destruidos juntos. Isaías 1 del 29 al 31. Entonces os avergonzarán las encinas. Quien representa a los grandes y populares hombres que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Esto es exactamente lo que puede esperar el impío. Esto es lo mejor que Dios puede darles,
porque ellos no lo hacen posible por obtener una cosa mejor. Ahora pasemos al segundo capítulo de la profecía de Isaías, porque es la continuación del capítulo primero. Desde que el versículo 1 es una introducción de lo que el profeta tiene que decir, omitiré su lectura, y comenzaré con Isaías 2:2. Isaías 2:2. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. De entre las ruinas de ambos Judá e Israel, surgirán un reino y un pueblo que será exaltado sobre todas las naciones. El profeta Daniel, también, declara en forma muy clara. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que jamás será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que quebrantará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Observen que el reino del cual habla Daniel está por levantarse. En los días de estos reyes, no después de sus días. Más aún, observen que es este reino, la iglesia purificada, que rompe la gran imagen. A este reino, la iglesia limpiada, purificada, será congregado el pueblo. Génesis 49:10. Cuando los cuarteles del Evangelio son así establecidos, luego es cuando llega a ser cierto que la obra ha de ser terminada sin demora. El Evangelio de Cristo luego ha de recoger una abundante cosecha y las multitudes conversas en lugar de volver sus aradas y hoces en instrumentos para matar a seres humanos. Volverán sus lanzas y espadas en implementos de agricultura en lugar de trabajar para matar, harán agricultura para proveer alimento. Las profecías son bastante lógicas y sencillas, instructivas y alumbradoras. Ciertamente Dios no puede salvar al mundo por medio de una iglesia perdida. El mismo pensamiento aparecerá irrazonable si nos hacemos estas preguntas a nosotros mismos. ¿Cómo es posible que Él por medio de su iglesia saque al mundo de sus pecados siendo que el pecado mismo está floreciendo en medio de su iglesia? ¿Cómo puede Él conducir el mundo a la verdad mientras que los que Él usa para enseñar la verdad que avanza, piensan que son ricos y que no tienen necesidad de nada cuando por el contrario están necesitados de todas las cosas? Hasta ciegos y desnudos, y ellos mismos están por ser vomitados. ¿Cómo puede Él llamar a su pueblo que está en Babilonia, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participante de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas? Si Él ha de traerlos al mismo tiempo a una iglesia donde se practica el pecado. En vista del hecho de que la iglesia con pecados y pecadores en su medio es tan vulnerable a las plagas como lo es Babilonia, ¿cuánto peor sería para su pueblo el ser dejado en la misma Babilonia? La respuesta a todas estas preguntas es sencillamente esta: debe haber un despertar a la pobreza espiritual y fervor en buscar la verdad. Debe haber un parar al pecado, debe haber un lugar y pueblo sin pecado, un arca de seguridad, por así decirlo, si hemos de ser siempre salvas de las plagas. Los acanes también deben ser sacados fuera antes que Israel pueda triunfar y tomar la tierra. Dios en su infinita sabiduría sabe que comparativamente es mejor destruir pocos enemigos de la verdad, más bien que el mundo entero se pierda. Todas las piedras de tropiezo tienen que ser removidas. Entonces la iglesia tendrá un segundo Pentecostés. Entonces cada miembro de la iglesia será lleno del Espíritu. Y será que después de esto, después de la lluvia tardía, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2:28 y 29. Prestemos atención solemne y diligentemente a la petición del Señor a su pueblo a este mismo tiempo. Isaías 2:5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Resulta muy claro que este versículo implica que antes de ahora el pueblo de Jehová ha estado caminando a la luz del hombre. Isaías 2:6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su pueblo como una organización ha sido desechado por él, pero individualmente los que le sigan en verdad y justicia serán aceptos de nuevo. Cuando termine la presente controversia sobre el mensaje,
entonces los que sobrevivan al proceso de la purificación, el juicio para los vivos en la casa de Dios, 1 de Pedro 4:17. La purificación del santuario, Daniel 8:14, serán los habitantes de Sión y Jerusalén, los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Isaías 2:7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. De todas las naciones en el mundo actual, América, la nación en la que están asentados los cuarteles generales de la Iglesia es la más rica. Especialmente próspera en este tiempo, el tiempo en que la verdad se está desenvolviendo. Además, ninguna otra nación tiene tantos predicadores, caballos, y tan crecido número de iglesias, carros. Ninguna otra nación en el mundo tiene lugar en sus carros para cada uno de sus ciudadanos como esta nación no tiene. Estos son los términos que usa el Señor para designar la tierra y el pueblo a quien Él está hablando. Isaías 2 del 8 al 10. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del resplandor de su majestad. La nación referida aquí se jacta mucho de sus progresos. La inspiración dice que el grande y el pequeño, todos son iguales en este respecto. Es verdad que no hay nada malo en el progreso, pero nunca el progreso debe ser convertido en nuestro Dios. Más eventualmente todos tienen que venir al fin de su idolatría, porque cuando el Señor manifieste su poder, ellos dejarán sus ídolos y correrán a las rocas. Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Los que hoy se exaltan a sí mismos, serán humillados en aquel día. Isaías 2 del 12 al 19. Sigue diciendo, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aunque hoy los hombres se exaltan a sí mismos sobre Dios, pronto viene el día en que ellos se verán a sí mismos tal cual son. Entonces se sentirán muy pequeños cuando contemplen el poder del gran Dios. Isaías 2:20 y 21. Aquel día arrojará el hombre, a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. Por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Todos los que ahora no arrojen sus ídolos a los topos y los murciélagos, como debe ser, tendrán que hacerlo después, pero entonces será muy tarde porque de nada les aprovechará. Isaías 2:22. Déjaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Aquí está el remedio sencillo de Dios para su pueblo. Ellos deben cesar de escuchar a los adivinos y volverse para escuchar la voz de la inspiración misma. Deben ellos estudiar por sí mismos la palabra de Dios con la ayuda de los maestros inspirados por Dios y hacer sus propias decisiones nunca sin depender nunca de las decisiones y juicios de los otros. No importa su posición o quiénes son. Justo recién cierta hermana dio su razón por abandonar las enseñanzas de un hombre para abrazar las de otro. Dijo ella, fulano ora más y tiene más del espíritu que sultano, y tengo la intención de quedar con él. Nunca más confiaré en un hombre. Resulta obvio que esta hermana elige quedar con las enseñanzas de uno, no por causa de las enseñanzas en sí, sino porque le cae bien el hombre. Luego su declaración, nunca más confiaré en un hombre, positivamente prueba que ella no se conoce a sí misma, y sabe aún menos qué significa confiar en un hombre.
Creemos en los escritores de la Biblia, no por quienes fueron, sino por causa de lo que escribieron. Los hombres que sean engañadores, son hombres que oran, pues el diablo sabe que cuanto más hacen alarde de su religión y sí mismos, tanto más atraerán a los hombres. De toda forma no tienen nada más. La mayoría no prestan mucha atención a lo que la Biblia realmente dice y, por lo tanto, no saben que los judíos quienes crucificaron al Señor engañaban al pueblo común al orar mucho donde podían ser observados por el pueblo. Que ninguno de los profetas intentaba así venderse al pueblo, sino aquellos que estaban ansiosos de venderse al pueblo no eran ellos mismos, sino Dios y su verdad, que todos eran cuidadosos de no hacer alarde de sí mismos. Jesús mismo reafirmó el mismo modelo. Él no oró con Nicodemo o el joven gobernante rico, sino claramente les dijo lo que la verdad fue. No hay registro de que él haya orado con nadie. Por lo contrario, no obstante, yo conozco a un hombre que construyó un cuarto para orar en un rincón de un baño público. Cualquier cosa para venderse al pueblo, pero ¿qué es lo que la gente anda buscando en lugar de la verdad? Es porque los laicos, por regla general, están prontos a escuchar a los hombres que se les antojen que los enemigos de la verdad tratan cuidadosa y estudiosamente de aprender algo en contra del carácter de los que tienen el mensaje de la hora. Bien saben los adversarios que los laicos están haciendo en este tiempo su elección teniendo en cuenta el valor aparente y la pretendida reputación de los hombres más bien que el peso y el valor de la verdad. Y por esta razón los adversarios de la verdad están tomando ventaja de la situación. Así es que desde que ellos no pueden refutar la verdad, desesperadamente están recurriendo a farisaicas falsedades con las cuales malquistar el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo. Nosotros, sin embargo, tenemos muy buena causa de estar solemne y grandemente regocijados porque somos privilegiados de vivir en el día en que tiene que surgir de entre las ruinas de Judá e Israel un reino y un pueblo que serán exaltados sobre todos los reinos y naciones de la tierra. Cuando los cuarteles generales del Evangelio sean establecidos en el monte del Señor, entonces la obra será terminada sin dilación. Para repetir, las naciones convertidas destruirán sus espadas para con ellas fabricar instrumentos de labranza. Todos se convertirán de guerreros en agricultores. Después que la Iglesia de Dios haya pasado por el proceso de purificación, podrá verse claramente que una iglesia perdida no puede salvar a un mundo perdido. Durante el segundo Pentecostés cada miembro de la Iglesia será lleno del Espíritu, y como resultado de esto miles, sin dilación, aceptarán las verdades presentes de este tiempo. No hay momento que perder. El día está cerca cuando los hombres verán claramente lo que son en sí mismos en la actualidad. Verdaderamente, los que no abandonen sus ídolos hoy, lo tendrán que hacer más tarde, pero como dijimos anteriormente, ya será muy tarde porque de nada les aprovechará. Ahora es el tiempo en que debemos dejarnos del hombre y de que hagamos nuestras decisiones propias de acuerdo a la promesa que a cada persona que confíe en Dios y busque su verdad, Dios le concederá su espíritu para guiarle en toda verdad. Aun cuando los enemigos de la verdad recurran a la perfidia para hacer daño a la causa, aún así, la verdad saldrá triunfante y el pueblo de Dios con ella. Nada puede dañar la verdad. Ella es como un yunque, cuando los martillos de los adversarios estén todos gastados, el yunque todavía permanecerá firme. Con amor fraternal por